Ahora hablamos de cómo se combinan las diferentes palabras para formar una unidad más grande, la sintaxis. ¿O existen algunas reglas que indican este tipo de formación? Imaginamos que tenemos dos objetos A y B. ¿Y cuál es la forma más económica para formar la A y la B? Pues la respuesta es que no indica que forma una set, en que no indica la numeración. O sea, quién va primero, quién va después. Porque si yo indico que A va primero y B va después, pues esto es más costoso que no indica su orden, que forma una set prácticamente, matemáticamente hablando. Entonces, la forma más económica para formar las dos palabras es indicar una set, o sea, que no indica su orden. Es decir, se puede combinar o A y B o B y A. Y ahora, si sustituimos estos dos objetos, el A y la B, pues a los sintagmas, o sea, objeto y verbo, por ejemplo. Entonces, eso explica si cuando el objeto y el verbo se forman una set, no indicamos su orden, puede ser válidos tanto verbo-objeto como objeto-verbo. Y esto es precisamente en las lenguas naturales tenemos el orden de OV y el orden de VO. Eso es precisamente lo que encontramos en las lenguas naturales. El 47% de los idiomas naturales de tipo japonés, coreano o turco pues tiene el orden de OV. Y el 41% de los idiomas naturales pues tiene el orden de VO, es en el caso de inglés, español, catalán o chino. Pues la cosa chunga ahora es que si añado un tercer elemento, si añado un sujeto aquí. Si añado un sujeto, casi todos los idiomas naturales ponen el sujeto al principio. Obvio, lógicamente podemos poner el sujeto al final, porque no indica el orden. Pero las lenguas naturales no funcionan así, porque todos los idiomas, casi todos los idiomas que existen en el mundo tienen un orden de SO. Y casi no existen idiomas que tienen un orden de OS. ¿Y eso por qué es así? Pues ahí existe un tipo de teoría que indica por qué vamos a poner el sujeto en principio. Precisamente es porque queremos saber quién realiza la acción. O sea, quién realiza la acción, quién va primero. Ese tipo de explicación basándose en la observación me parece que es tipo una explicación post hoc. Es decir, que tenemos una conclusión y para explicar esa conclusión pues añadimos una explicación a posteriori. Entonces no es una explicación viable, o sea, una explicación pues que realmente explica las cosas. Antes de entrar en la explicación, os voy a explicar dos estudios empíricos que estudian el orden de palabras. Pues sabemos si tenemos dos órdenes naturales SVO y SOV. Entonces lo que hacemos es invitamos a diferentes personas cuya lengua materna tiene SVO y tanto SVO como SOV al laboratorio. Y le decimos que hacen no lenguaje hablado, sino gestos que indica pues una frase. Esa frase de tipo, por ejemplo, el niño besa la pelota. Entonces, ¿cómo tiene que expresar con tu gesto pues esta frase? El niño besa la pelota. Los hablantes de diferentes idiomas, independientemente de sus idiomas hablados, es SVO o SOV, todo el mundo señala esta frase, el niño besa la pelota, como el niño la pelota besa. O sea, siempre señala el verbo al final. Pero la cosa cambió radicalmente cuando le indicamos que tiene que señalar esta frase donde los dos argumentos son animados. El niño besa la niña. En este caso, todo el mundo, independientemente de su lengua materna, señala el orden de SVO. O sea, no pone el verbo al final, como en el caso de la pelota, sino pone el verbo en el medio. O sea, está en el medio de un objeto animado que otro objeto animado. Es decir, cuando las dos cosas son animadas, entonces el orden es SVO. Y cuando hay una cosa no animada, aquí el orden es SOV.
¿Y por qué es así? Pues la explicación es muy fácil, muy simple, porque necesitamos diferenciarnos los diferentes papeles temáticos de cada acción. Es decir, necesitamos saber quién realiza la acción, quién inicia la acción y quién recibe la acción. Esas dos cosas. ¿Y cómo sabemos, cómo marcamos la diferencia? Podemos marcar diferencia a través del orden. Imaginamos si la orden es el niño, la niña besa, pues nos cuesta más entendernos quién besa a quién. En cambio, si ponemos un verbo al intermedio, ya sabemos, es el niño besa la niña. Si el verbo está al final, por ejemplo, entonces nos cuesta más entendernos si es el niño, la niña besa, pues quién besa a quién. Entonces tenemos que tener una cosa para diferenciar el objeto A, que es una cosa animada, y objeto B, que es otra cosa animada. Y eso explica por qué casi el 70% de los idiomas cuya el verbo está al final siempre tiene que indicar la diferencia entre el A y la B. ¿Y cómo indica esa diferencia? Usamos un marcador. Y ese marcador lingüísticamente llamamos que es un caso. Pero realmente solamente es una cosa para indicar para diferenciar A y la B. Imaginamos que aquí tenemos dos sintagmas nominales, dos NP, y el A y la B. Y las dos NP, ¿cómo se diferencia su papel temático? ¿Quién inicia la acción y quién recibe la acción? Lo que inicia la acción llamamos agente y lo que recibe es el paciente. ¿Y cómo diferencia el papel semántico de la A y la B? Pues muy fácil. Por ejemplo, si imaginamos que tenemos un verbo aquí en el medio. Pues con ese verbo ya podemos diferenciar porque estamos separando el A y la B, ¿vale? Es María y aquí es el Pedro. Y separamos el María besa al Pedro. Entonces sabemos que estamos separando, o sea, A y la B tienen órdenes diferentes, son temáticos diferentes porque hay una cosa intermedio para que separa la frontera. La cuestión es que sin los idiomas de es o vi, pues no es muy transparente la separación, porque no existe separación previa al final. Entonces, ¿cómo se diga es Pedro besa a María y no es la María besa al Pedro? Pues ¿cómo? Pues la lógica es muy fácil, que tenemos que diferenciar tenemos que diferenciar esta, o ponemos un marcador que diferencia otro marcador que diferencia esta. Esto es lo que decimos en los idiomas de es o vi, siempre tiene un marcador de caso. Y ese caso, por defecto, tiene que estar en objeto. ¿Por qué? Porque todos los idiomas siempre el sujeto va primero, ¿vale? Entonces el va primero pues no tiene que marcar. Entonces siempre que tiene un marcador pues de caso, eso se llama el caso acusativo. ¿Y por qué tenemos un caso acusativo? Prácticamente es para diferenciar esta cosa que esta cosa. En los idiomas es o vi. Eso explica por qué en los idiomas SVO, como inglés o castellano, pues no suele tener este marcador de caso. En cambio, los idiomas de SOV, pues sí que tienen un marcador de caso. Puede tener marcador de caso aquí, solo, o también en la mayoría de los idiomas como japonés y coreano, incluso tiene marcador aquí. O sea, tiene marcador de sujeto, caso nominativo, y también tiene marcador de objeto, pues caso acusativo. Pues eso explica por qué los casos siempre están en los idiomas cuya orden es SOV. Y hay muy rara vez que un idioma es SVO y tiene caso. Pero sí, existen idiomas de SVO que tienen caso. Esto es porque necesitamos incluso diferenciarnos de una cosa que es un objeto animado y o es otra cosa animado. O sea, tenemos que marcar así. Incluso en castellano tenemos ese marcador de cuando los sujetos y objetos son dos cosas animados y el objeto tiene que tener un marcador. Eso es el caso de a, de preposición a. Por ejemplo, puedo decir conozco a María. Porque yo conozco a María y la María y yo son personas, entonces para diferenciar el yo y María, el objeto María hay que poner una preposición a María. En cambio, si conozco la ciudad, no hace falta poner a,
porque la ciudad es una cosa, pues, inanimado. Entonces se puede, por sí solo, ya se puede diferenciar que yo y ciudad. O sea, que puede ser ciudad, conoce a mí, pues no es muy natural. Entonces no hace falta poner ese marcador A. Entonces el marcador A siempre pasa como con el objeto, si el objeto es animado. Llamar a Pedro, llamar la puerta. O sea, no decimos llamar a la puerta, pero llamar Pedro no, tiene que ser llamar a Pedro. Entonces, la próxima vez, cuando tú ves que ese objeto, ese nombre, esas frases nominales que tiene un marcador, eso, ya sabes, es para diferenciarnos. ¿Se puede diferenciar una cosa que la otra? Sí, utilizando diferentes marcadores. O sea, tenemos el marcador de caso nominativo, marcador de caso acusativo, nominador de caso de topic, marcador de cosas de focus. O sea, no importa el nombre que le han dado, pero siempre es para diferenciar esta cosa A que la otra cosa B. Esto es la explicación por la que tenemos que tener casos en idiomas naturales. ¿Y por qué existe el caso? Prácticamente es para marcar la diferencia entre el objeto nómino A y el objeto nómino B. Por eso el caso está siempre asociado con frases nominales, o sea, con NP. Entonces, eso es porque el NP y el otro NP tienen que tener cosas para diferenciar uno que el otro. Y este diferenciador es el caso. Y sobre todo los casos basa en los idiomas cuya el NP-A y el NP-B están juntos. Es los idiomas de tipo SOV. El orden básico, el orden canónico de un idioma es SVO, como el caso de chino o el caso de inglés o español. Y si ese objeto se puede moverse al principio, otro sitio, pues esta que se mueve, pues eso significa que esta tiene que tener un marcador para diferenciar esta que esta. Es una regla universal. De hecho, todo los idiomas se puede mover el objeto, o sea, se puede mover una cosa al principio o incluso en el medio. Por razones de discursos, quiero enfatizar una cosa o quiero marcar un tema. En el caso de español, por ejemplo, si yo digo, ¿dónde está el libro? El libro lo he puesto aquí. En este caso, pues el libro le ha movido de aquí a aquí. Pero que se puede mover el libro, tengo que tener una cosa aquí. Tengo que tener un marcador aquí para indicar que ese objeto ha movido, porque si no, no se entiende quién es objeto, quién es el sujeto. En el caso de español, en el ejemplo anterior, tengo que decir el libro lo he movido. El libro lo he movido. Este partícula lo, eso es un marcador que indica que ese objeto ha movido. Porque si no, en castellano no se puede decir el libro he movido yo. Eso es agramatical. Tiene que decir el libro lo he movido. ¿Y por qué ponemos el lo? Pues precisamente es por esta razón. En este caso, el objeto movido tiene que tener un marcador. ¿Y por qué se mueve? Pues simplemente por cosas discursivas. O sea, es para quiero enfatizar esta cosa, entonces mueve al principio, o quiero decir que sobre esta cosa es una información dada, pues tengo que moverlo. El libro lo he puesto en la mesa. Eso es el caso de que por qué movemos el libro es precisamente porque necesitamos saber qué sobre el libro, qué ha pasado. El libro es información dada, información vieja, pues el libro lo he marcado. Pero aquí, en este caso, si mueve el libro aquí, aquí, pues este libro tiene que poner un marcador. En el chino mandarín que no tenemos los pronombres que no tiene el caso, o sea, no es como castellano que tenemos el yo, tenemos el mi, tenemos el me, pero en chino todos son wo, ¿vale? Y los él, no tenemos ni él, ni su, pues todos son ta. Y la cosa es que si ahora yo digo wo, yo, qing le, he pesado, ta, él, entonces es 我亲了他 en chino. Eso es orden básico. ¿Por qué no tenemos marcador? Porque no hace falta, porque el verbo separa el 我, el sujeto, y el ta, que es objeto. O sea, la marca los papeles temáticos de agente
y paciente con un verbo intermedio. Por ejemplo, si yo pongo el verbo al final, eso es SOV, ese orden también existe. 我他亲了 aquí es acromática. Eso no es chino, o sea, 我他亲了 no existe. Entonces, ¿y cómo? El SOV es importante, o sea, que existe ese orden de SOV en chino. ¿Y cómo hacemos? Pues fácil, hay que añadir una cosa en el objeto. ¿Ves? Entonces, esa cosa, la que llamamos es pa, que es un morfema. Esa es la construcción de pa. ¿Por qué tenemos la construcción pa? Porque es para indicar que aquí ha movido. Entonces, se puede decir, ahora sí que se puede decir, 我把他亲了. 我把他亲了. Esto es correcto. Pero sin esto, 我他亲了 no. 我把他亲了, eso sí. El chino mandarín, que es un idioma un poquito que se considera como un idioma, pues no tiene casi morfología. Pues aún así, idiomas no tienen morfología, pues cuando mueve objeto de SVO a SOV, tiene que tener la partícula pa delante del objeto. ¿Por qué? Porque tiene que marcar la diferencia, ¿vale? Incluso un chino, que es un idioma que carece, o sea, que no tiene pocas morfologías, cuando mueve, tiene que tener un marcador. Pues gracias por ver el vídeo de hoy, nos vemos en los siguientes. Hasta luego.